con 46 minutos. Damos la bienvenida al doctor Juan Tama Márquez. Él fue un hombre público, un educador, un académico, y fue también representante de esta provincia en el Congreso Nacional del año 1979, cuando Ecuador retornaba a la democracia, y lo hacía precisamente con Jaime Roldós Aguilera como presidente. Es un placer tenerle tras mucho tiempo al doctor Juan Tama Márquez en estos micrófonos y cámaras para hablar sobre este periodo del Congreso Nacional, que coincidencialmente ha tomado relevancia con las declaraciones que hacíamos referencia de Robert F. Kennedy Jr. El doctor Juan Tama venía preparando un libro de memorias que lo ponemos en pantalla, Desde el Umbral, recordando justamente su época como legislador y la vida política que tuvo en la ciudad de Cuenca. Nos contará más nuestro distinguido invitado de inmediato. Un placer tenerle aquí a Juan, y quisiéramos que nos cuente, que empecemos por el concepto global, la idea que usted tuvo inicialmente y de qué forma la fue plasmando en este libro titulado Desde el Umbral. Gracias, Gustavo. Realmente muy emotivo el visitar, como usted dice, a los tiempos, este sede, este escenario, este lugar en el que muchas veces disfruté de las entrevistas con su papá, el doctor José Antonio Cardoso Faicán, y luego con ustedes, con sus hijos, con usted, Gustavo, con Eduardo en la radio que él tenía, en fin, con varios de ustedes. De suerte que es volver a esos lugares que, como dice el poeta y la canción, pues a esos lugares amados en los que uno disfrutó, en los que uno vivió, y que recordarlos o volver a ellos es muy agradable. Yendo a la pregunta que usted me hace, yo, y está en la contraportada, en el 2012 le pasé un manuscrito a un antiguo amigo, historiador, Rodolfo Pérez Pimentel, y él me respondió en esa misma noche del día en que le mandé un correo. Y están algunas líneas, constituyen el primer párrafo de la contraportada, pues animándome a que continuara. Pero allí se quedó hasta que en el año 2023, en alguna conversación que tuve con un antiguo amigo, el doctor José Chalco Quesada, pues le comenté de ese manuscrito. En diciembre, fines de diciembre del 2023, Pepe Chalco me llamó y me dijo que le había comentado al rector, a Paco Salgado, rector de la Universidad de la SUAY, y que Paco quisiera que le visite el primer día laborable del 2024. Así lo hice, le comenté, con Paco teníamos una antigua amistad, habíamos sido juntos profesores muchos años en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad de la SUAY, bajábamos y subíamos las gradas a dar clases a nuestros alumnos por años. Entonces me dijo que le diera el manuscrito. Yo le dije pues, que era un manuscrito de 11 años atrás, que me diera 90 días para actualizarlo. Y según la carta de Rodolfo Pérez tenía 40 páginas. De las 40 páginas de computadora A4, pues en papel. Entonces me tomé los 90 días, los primeros días de abril le llevé el manuscrito y enseguida mandó a la casa editora. En la casa editora de la Universidad de la SUAY hay un protocolo, pues eso lo mandaron a que examine una profesora, una revisora, la doctora Ana Isabel Malo Martínez. Pues un mes después dio un informe favorable de que su contenido era correcto, podía ser materia de edición y de publicación.
Con eso regresó a la casa editora y luego la casa editora contrató los servicios de una persona, de una académica de una universidad que se llama Casa Grande de Guayaquil, una doctora María Cristina Andrade, que hizo excelente trabajo. Pues me hizo 77 observaciones, sobre todo respecto de la forma, las cuales afectaban a 22.000 caracteres, y con ella trabajamos de largo 3 meses al menos. Luego vino la diagramación, en donde hizo un gran trabajo Juan Ernesto González, de comunicaciones, de la sección comunicaciones de la Universidad de la SUAY. Pero antes no puedo dejar de mencionar el gran apoyo que tuve de Toa Tripaldi, que es la jefa de la casa editora, un empeño, aunque nos acabábamos de conocer, pero puso un empeño, un cariño, un afecto a este proyecto muy grande. Y realmente a mí me entregaron un número X de libros para esta clase de cosas, como entregarle este rato a Gustavo Cardoso, y en él entrego a toda la audiencia de Antena 1 y a toda la gente que nos está escuchando, parte muy significativa de la ciudadanía y del pensamiento de Cuenca. Pues entonces me entregaron hace 10 días los libros de papel. He recibido bondadosísimos, generosísimos comentarios, algunos públicos como de Santiago Jaramillo, de Luis Esteban Lucero, hijo de Wilfredo Lucero, y el mismo académico muy importante. El viernes pasado estuvimos conversando en el rectorado con el rector, con Paco Salgado, con José Francisco Chalco, con la vicerrectora Genoveva Malo, quienes están muy contentos del resultado y de los comentarios que todavía en Chico existen al respecto. Vayamos a la obra. ¿Por qué le tomó tanto tiempo escribir ese manuscrito? 2012, son aproximadamente 30 años de la época que entendemos. Es parte central de su relato, su época como diputado, como asambleísta, como congresista, era el término correcto en la provincia de la SUAY. Sí, así es. O sea, en el 2012 ya había un manuscrito. Hubo un manuscrito que lo envié. Realmente, pues, le diré en la forma más sencilla. O sea, en definitiva, no tenía un compromiso académico, no tenía con la institución. Realmente era un asunto voluntario mío, de hacer o no hacer. Pues usted sabe el corre de cada día. Había gente que me animaba, mi conciencia me decía escribe, como puse en alguna nota de Facebook, una foto muy linda de Roldoso y su esposa Marta Bucarán, que la reedité hace poco. Pues, o sea, sabía éticamente, moralmente, que soy, y ayer me puse a revisar con mi hijo Jeremías cuántos legisladores sobreviven del Congreso de 69 legisladores del 79 al 84, incluido yo, con seguridad, porque no conozco la situación, la vida de los demás. Voy con este motivo a ponerme a averiguar, pero de los que conozco, de los 69, puedo asegurar la vigencia, la vida de 11 legisladores, pues, y puedo asegurar el fallecimiento de 25, pues, del resto de compañeros legisladores 79 y 84, pienso darle una llamada a Franklin Verstuga, a Arturo Piedra Armijos en Loja, pues, para ver ellos qué información tienen. Y hubo legisladores conspicuos que se los recuerda por la historia que estuvieron conjuntamente con usted. Grandes nombres, incluso ex presidentes de Ecuador. Ajá. Así es que como salíamos de la más larga dictadura de 9 años, pues a ese congreso y al retorno a la democracia juntaron su hombro y participaron toda la clase política, toda la clase política usted tiene, que estuvieron. Pues Otto Arosemena, Carlos Julio Arosemena, para hablar de expresidentes, León Febres Cordero, que luego sería presidente, Rodrigo Borja, que luego sería presidente, Raúl Vaca,
Raúl Clemente Huerta, Julio César Trujillo, Camilo Gallegos, Blasco Peña Herrera, Asad Bucarán, que era una persona a quien a través de reglamentos se le negó la presidencia, pero que probablemente hubiera llegado a ser el presidente en esa vez. Pues, ¿estuvo Otto Arozamena también? Los dos Arozemenas, Otto y Carlos Julio, Jaime Hurtado, pues Raúl Vaca, ya le dije, Javier Ledesma, Severo Espinosa. De muy destacados políticos ecuatorianos. Y claro, un poco gracias a Dios, porque no es la edad, sino es la voluntad de Dios, otro día está escrito, pues fui el más joven registrador, entonces 28 años, el presidente tenía 38, nacidos el mismo día, 5 de noviembre, pues entonces estoy en el grupo de los sobrevivientes. ¿Quiénes eran los otros legisladores de la SUAY que le acompañaban? Me atrevería a dar nombres, pero podría yo equivocarme. No, segurísimo. Severo Espinosa, Arturo Córdoba, éramos los tres, ¿sí? ¿Cómo no? Severo Espinosa, de gratísimos recuerdos, un ocurre, ejemplo y lo relato aquí. El representante provincial. Así es. Arturo Córdoba igualmente, sí es uno de los sobrevivientes. Así es. Yo fui representante del Congreso Ecuatoriano al Parlamento Andino del 80 al 84, pues, y cuando estaba en la reunión del Parlamento Andino en Lima, puede ser mayo del 84, me llegó la noticia de Severo Espinosa, de la muerte de Severo Espinosa, que fue impensada, de 10 minutos, y dio la casualidad, si es que hay casualidades, que no las hay, pues que cuando yo salí de Cuenca para ir a Lima, Severo Espinosa quedó en mi casa, invitado a la primera comunión de mi hijo Juan Sebastián. Yo tuve que salir despidiéndome de los invitados 1 a 2 de la tarde de un día X, sábado posiblemente, o domingo, porque tenía que coger a las 5 o 6 de la tarde el vuelo a Lima en Guayaquil, pero ahí quedaron los invitados, y entre los invitados quedó Severo, sábado o domingo. El miércoles, jueves, me enteré en Lima que Severo estaba muerto. Yo recuerdo de Severo Espinosa, era un niño posiblemente recién adolescente, había sido su alumno en el colegio Rafael Borja, y en cuanto a Severo Espinosa, él mantenía una amistad muy cercana con mi padre. Recuerdo frecuentes visitas que le hacía cuando iba a la capital de la República a mi padre, por la amistad que tenía, y Severo Espinosa residía en un hotel sumamente modesto en la capital de la Porfirio República. Gerbes. Era su forma de ser. Sí, de Porfirio Gerbes. En que llegaban muchos cuencanos. Un hombre ejemplar. En el centro, más o menos. De un diputado de grandes ejecutorias. Pero de usted es malo hablar de uno mismo, pero o sea, si no recordamos mal, usted en esa época estuvo calificado como entre los 5 mejores asambleístas con semejante composición de la Asamblea, del Congreso, perdón. Usted me está haciendo ganar su puesto. Pues hubo una asamblea, hubo una entrevista, una encuesta que hicieron a los 66 periodistas que cubrían el Congreso, y Dios hizo que me pongan a mí en 6º lugar, pero estamos, como usted señala, y gracias a Dios, pues donde había un Raúl Clemente Huerta, Otto Arozamena, Carlos Julio Arozamena, Rodrigo Borja, León Febres Cordero. Entonces, realmente fue la gracia de Dios, pues guiándome, protegiéndome y actuando en el corazón de los encuestados. El tiempo es esquivo. Le había preguntado cuál fue su idea al empezar a escribir este libro, lo que había plasmado hasta el año 2012. Bueno, yo creo que tenemos una responsabilidad con nuestra conciencia, con nuestros semejantes, con nuestras familias y con nuestro país, de contar lo que vivimos, de ser... A mí en mis años de literato, colegio, pues me gustaba mucho una serie que había, Testigos del siglo XX. O sea, he sido un testigo de la política ecuatoriana desde los 18 años que llegué al Congreso de secretario del senador Carlos Arizaga Vega, hasta los 50 años que terminé, o 49, en el directorio de etapa de representante de la ciudadanía. Entonces, viví 30 años de la vida pública y de los negocios
negocios del país, con épocas muy importantes, sobre todo, me decía muy bondadosamente José Francisco Chalco el día viernes que nos reunimos, me decía, pues, usted tiene una responsabilidad en difundir, en hacernos conocer ese periodo importante del retorno a la democracia, porque a la vez que estuvo en el Congreso y es de los sobrevivientes del Congreso y de los actores importantes del Congreso, tenía una gran información de la función ejecutiva, porque yo podía hablar diariamente por teléfono y desayunábamos siquiera una vez a la semana con el presidente de la República. Entonces sabía lo que pasaba en el Congreso y sabía lo que pasaba en el gobierno, y realmente yo creo que nuestras vidas pasan así como el tiempo en radio y en televisión, pues, y tenemos una responsabilidad de dejar un legado, una memoria, un registro de qué supimos, qué hicimos, pero sobre todo qué supimos, para que las generaciones que vienen sepan y aprendan de nuestros errores y sean estimulados de lo bueno que puedan encontrar. Ese comentario de Santiago Jaramillo es muy lindo, no sé si usted lo ha visto, pues creo que es una responsabilidad ética con nuestra propia vida. Bien, toquemos un punto clave que lo habíamos mencionado en la introducción de este diálogo, la muerte de Roldós. A todos nos tocó vivir el fallecimiento del joven presidente, quien se encontraba todavía en un punto de alta popularidad. Un 24 de mayo hubo la trágica noticia. Y le pregunto a usted porque el Congreso del cual usted fue parte realizó una investigación, como no podía ser de otra manera, de esta muerte, y si no lo recuerdo mal, usted estaba también en esa comisión investigadora. Así es, sí, y realmente, o sea, existen cosas que confluyen. Uno, tuve una excelente relación personal con Jaime Roldós, ya que fui el candidato suyo a la legislatura. Usted estuvo por CFP, una claro, coalición. O sea, no le calificó el Tribunal Electoral llamado de la mano negra a la democracia popular. Entonces, Julio César Trujillo, Juan Manuel Real en Ambato y yo en Cuenca tuvimos que afiliarnos al CFP para ser candidatos. Entonces, luego, una vez ganadas las elecciones del 29 de abril del 79, que fue la segunda vuelta y la elección de legisladores, creo que el mismo tribunal ya les reconoció a la democracia popular, de manera que el 10 de agosto nosotros ya entramos al Congreso en calidad de democracia popular, ya uno. Dos, una magnífica relación en campaña, una campaña que fue larguísima con Jaime Roldós. Yo le conocí aquí en la esquina de la calle La Marra y hermano Miguel, en la parte baja había una botica del señor Saavedra, y en la alta estaba el local de CFP. Allí le conocí a Jaime Roldós, que era un joven entonces de 37 años, en el año 78. Pues, y luego, como su candidato a diputado, pues hicimos una larga amistad, y luego en la presidencia. Una vez, el 24 de mayo se produce el acto en el estadio, en el cual luego sale de ese acto, va y se dirige a Zapotillos, y a las 3:15 de esa tarde fallece. Pues solamente un año después se constituye la comisión que para investigar la muerte de Roldós, multipartidista, con un representante de cada partido, y la democracia popular decidió que yo fuera a esa comisión. Esto fue el año de 1981, claro. Un poco más de un año, cerca de 2 años de haber gobernado Ecuador. Claro, cerca de un año y medio. Se iniciaban los periodos del 10 de agosto en esa época. El 79 empieza su gobierno hasta el 24 de mayo del 81 que fallece. Pues aquí está esta foto que es del acto en el estadio, pues, que es histórica. Con los oyentes, con los televidentes que nos ven. Y aparte de lo que voy diciendo, y si quiere manténgale a la foto allí, ese es a la derecha de él, hacia atrás, está el coronel Marco Andrade, su edecán, a quien le tocó conducir el avión Beechcraft, el vuelo Quito-Zapotillos, que quedó en Guairapongo. Pues está el presidente, ese saco azul, esa corbata roja, y los restos del coronel Andrade me los tocó llevar a mí, a Suiza, para la investigación.
O sea, de lo que allí se ve en esa foto. Yo, esta es la foto del día del accidente. Sí, y con esa ropa viajó. Recuerdo que había un partido del Deportivo Cuenca aquí, y nos enteramos la mayoría de cuencanos del accidente de Roldós a media mañana. No, pues a las 5 o 6 de la tarde. 5 o 6 de la tarde. Claro. Pues entonces, cuando, o sea, aquí algo muy importante que me costó trabajo conseguir y revisar palabra por palabra fue el informe que la comisión multipartidista de 13 legisladores presentó al Congreso y el informe de Zurich. ¿Qué concluía en lo esencial? Deberíamos dedicar muchísimo más tiempo para este diálogo, claro, pero tenemos el corto. Ese avión, pues las Fuerzas Armadas compraron, quienes compraron, pues, tuvieron como referencia el avión que usaba el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en esa época. Compraron el avión que usaba Carter para el presidente que iba a ser elegido o que estaba en proceso de elección en Ecuador, Vizcarra. Era un avión nuevo. Claro, 0 kilómetros. Pues extrañamente, de las cosas que no nos entraron en la cabeza a los miembros de la comisión esa, que como gastaron miles de dólares en un sistema electrónico para el baño, pues, pero no compraron caja negra. Dijeron no a la inclusión de la caja negra en el paquete. Increíble ya para esa época. Eso era muy raro. O sea, demasiado raro. Un elemento indispensable en cualquier aeronave. En el avión que cae en Ricaurte, pues, ¿qué nos hizo conocer todo lo que venía ocurriendo? La caja negra. Pues, usted ve el general Peña y Juan Sommerfield, que venían hablando de los malos manejos de TAME, y se escucha la computadora que le dice flaps up, y le dice el copiloto, ¿oíste? Y ¡pum! 120 muertos en Ricaurte. Pues no hubo caja negra. Entonces, y luego fue la desorganización del país. Un viaje del presidente se considera técnicamente la operación militar 01 del país. Y al presidente le dicen, pues cuando saben de que va a ir a Zapotillos después del acto del estadio, le dicen que no hay quien pilotee el avión. Entonces, el comedido del coronel Andrade, que estaba 1 año y medio, 2 años sentado en un escritorio, dicen, yo manejo el avión, pero Andrade no sabía manejar el avión, porque era una computadora. Entonces, tienen que ver el martes anterior al que sabía manejar el avión, que venga a poner las coordenadas. Y él es el que le programa, le resetea el avión y le muestra al coronel Andrade que ya está con las coordenadas. Pero esas coordenadas servían si es que se iba por la ruta. En esa mañana desayuna el coronel Andrade en la presidencia junto con el jefe civil de la presidencia, que era un funcionario del servicio exterior, pues, y borroneaba en el mapa algo. El embajador o el ministro le dice, ¿y qué está haciendo? Dice, estoy haciendo un Chaquiñán. Si se atrasa la ceremonia del estadio, me voy por el Chaquiñán. Pero si se iba por el Chaquiñán, estaba fuera de ruta y las coordenadas no le servían. Como se atrasa la ceremonia, posiblemente fue por el Chaquiñán. Pero yendo al grano, Zurich dijo, vio que esa turbina que yo llevé no estaba trabajando. Y que posiblemente la otra tampoco estaba trabajando. Y que esa fue la causa de que el avión se estrelle, no alcance. ¿Cuál fue la conclusión de la comisión? Sí, eso aceptó la comisión, pues que la causa fue la falta de que no estaba trabajando esa turbina, que posiblemente por las características de la dispersión de los elementos del avión destrozado tampoco estaba la otra, y que la causa de la causa, y esa es la conclusión, nunca se sabrá. ¿Qué causó, qué hizo, qué determinó que las turbinas no estuvieran trabajando? ¿Qué determinó? Recordamos que en esa misma época hubo la muerte también llena de misterio de Omar Torrijos, el entonces presidente de Panamá. Elemento transversal, similar entre las dos muertes, muerte en un avión, y los dos presidentes tenían entonces una posición, una visibilidad
como presidentes progresistas. Hay de lado y lado. Una de las cosas que fueron dándole ese perfil a Roldós fue la firma de la llamada Carta de Conducta en Riobamba en agosto del año anterior, del 80. Y vienen a la firma de la Carta de Conducta los presidentes de Venezuela, de Colombia y más. Y cuando están yendo a aterrizar en el mismo avión, Beechcraft, Roldós, Turbay, abuelo del que de Uribe. Era un avión estándar para los presidentes. Y el presidente de Venezuela, no sale el tren delantero y para el aterrizaje, y tiene el avión que darse vueltas sobre Riobamba hasta quedarse sin gasolina para darse un panzazo en Riobamba. Un avión recién comprado. ¿Qué reacción le causó a usted de la declaración de Robert Kennedy Jr. hace pocos días? Sí, yo he leído bastante últimamente sobre cómo la CIA conoció del asesinato que se preparaba a John F. Kennedy, a su tío. Conoció, tuvo información. El jefe de la CIA en esa época era alguien que le odiaba a Kennedy, y habían grandes intereses, los grandes intereses de Estados Unidos. Acabamos de ver lo de Trump, que quisieron matarlo. Y el gobierno y las grandes fuerzas, hay grupos de poder tan fuertes que no se detuvieron en quererle matar a Donald Trump. Entonces, se sabía porque no hay crimen perfecto, ni hay nada que no salga al sol, de que se le quiso matar y que la CIA supo. Creo que tenemos que en algún momento ampliar este diálogo, Juan, muy interesante. Imagino ya cuántos detalles estarán en este libro que lo leeremos, lo revisaremos con muchísimo interés. Pero quisiera dejarle en una respuesta final, se dice que el animal político, en el mejor de los sentidos, no muere. ¿Cómo vive usted la política ecuatoriana actual? ¿Cómo ve la política ecuatoriana? ¿Cómo contrasta esta Asamblea Nacional que el día de hoy se está dando con una polarización que no ha pasado más allá del proceso electoral? Y lamentablemente hasta el momento, aunque es muy temprano para juzgar la actuación de los hoy asambleístas de Ecuador con un nivel de debate que deja mucho que desear. No, definitivamente, lo que ha pasado en 40 años, o del 79, 80, acá 45 años, es increíble, fuertísimo, un cambio total. Incluso ya no estamos viviendo un debate político ni una lucha política. Penetró a través del gobierno de Rafael Correa y de la actuación y vida de Correa el narcotráfico y sus secuelas, la delincuencia, el terrorismo, de forma tan brutal que está metido en todos los rincones del país, desde las Fuerzas Armadas hasta el mercado. Porque en el mercado le hace estacionar, y el hombrecito que le hace estacionar consume y vende funditas de droga. Entonces, eso es terrible. Y eso no es nada frente a los grandes negocios. El poder económico de la mafia en el mundo entero y en nuestro país es superior y más ágil que el poder del mismo Estado. Entonces, la lucha ya no es entre ideologías, entre fuerzas políticas, entre partidos, no. De rato la lucha es, y yo creo y saludo y doy gracias a Dios porque soy creyente de que el 13 de abril nos libramos del regreso de Correa, que hubiera sido ya la Venezuela, convertirle a Ecuador en Venezuela, definitivamente. Entonces, este gobierno, yo creo que si algo rescatable, importante, fundamental, básico, es que yo sé que pienso y confío que Noboa no está metido en eso, ni quiere meterse en eso, ni necesita meterse en eso. Tendrá defectos, tendrá equivocaciones, tendrá improntos, pero yo creo que estamos en la vía correcta, que no es que de la noche a la mañana vamos a sacar toda la infiltración y la penetración del narcotráfico en el país. Bien, ha sido un verdadero placer tenerle en esta mañana.
Muchas gracias. Declaraciones del doctor Juan Tama Márquez. Él fue congresista por la provincia de La Suay en el año de 1979 hasta el año de 1984. En la ciudad de Cuenca, él lanza este libro sobre el cual hemos dialogado en esta mañana desde El Umbral, libro de su autoría. Lo hará en la Biblioteca Hernán Malo a las 11 horas el jueves 12, el próximo jueves, acto para el cual queda abierta la invitación para quienes quieran acompañar y conocer más de cerca esta importante obra, esta memoria sobre el Congreso 1979-1984 y facetas del legislador por la provincia de La Suay, ex legislador Juan Tama Márquez. Son las 9.